Jehová Jireh Ministerios presenta el acta de decreto que nos era contraria. Pastor Iván Robalino. Unas 2 horas más, ¿está bien? ¿Les parece? ¿Sí? No, ¿está bien? Bueno. Colosenses capítulo 2, verso 14. Vamos a ver solamente una reflexión con respecto a lo que hizo Cristo al anular el acta de los decretos. Colosenses capítulo 2, verso 14. Amén. Nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Alguien nos está visitando por primera vez aquí en la casa del Señor? ¿Algún amigo, alguna amiga? ¿Nos está visitando por primera vez? ¿No? Bien, estamos en familia. Bien, en este versículo, mis amados hermanos, leemos anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Para comprender el significado de este texto de la palabra de Dios en Colosenses, es importante tomar en cuenta el contexto de estas palabras y también su relación con el resto de la palabra de Dios. Miren, al tomar la relación, de este texto con el contexto, vamos a estar usando bien la palabra de verdad, como lo dice 2 Timoteo 2:15, ¿no? Así lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, para saber qué fue clavado en la cruz, según Colosenses capítulo 2, debemos de leer el versículo 13. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué dice? ¿Algunos pecados? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ¿quién? Contra mí, contra nosotros, contra usted, contra mí. Que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y dónde la clavó esa acta? En la cruz. Amén. Lo que se clavó en la cruz, mis amados, fue el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Así. Algunos más pequeñas, el libro que tenían, esa acta de decretos contra usted era así. Unos más grandes, ese libro era más grande o más gordito como este. O a lo mejor era mucho más flaquito. Pero todos teníamos un acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Debido a que la palabra decretos es similar a leyes, les aclaro esto para que usted comprenda mejor. Decretos es similar a leyes, y algunos han tergiversado el significado de que ese versículo para decir de que la ley de Dios quedó anulada después de la muerte de Cristo, y eso es una gran mentira. Las palabras, el acta de los decretos que nos era contraria, y dice que fue clavado esa acta en la cruz, que utiliza el apóstol Pablo, se refiere al historial de nuestros pecados, los cuales se pagan con la muerte. ¿Sí? Había un historial. Antes que usted venga a Cristo, usted tenía un historial. Así de gordo o más flaquito, pero había un historial que solo se pagaba con la muerte, no había otra forma. Según el diccionario expositivo de la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, exhaustivo de Vine, la palabra traducida como acta es y significa documento de deuda, un escrito hecho a mano. Imaginemos que hay un registro de cada uno de nosotros, de todos nuestros pecados, están escritos en un libro así, todas las cosas desde nuestra tierna infancia, desde que ya tenemos uso de razón, desde que ya sabemos lo bueno y lo malo, están inscritas allí en ese libro, estaban inscritas
allí en ese libro, hasta hoy, ¿no? Muchas de esas cosas están. Allí están los actos groseros. Aquí está todo. Dios escribe. Hay un libro donde Dios escribe todo lo grosero que usted ha sido, todo lo inmoral que usted ha sido y que nadie lo conoce, nadie lo sabe. Abiertos que hemos cometido como todos los pecados secretos. Aún los pecados secretos se encuentran allí. Usted piensa que nadie lo sabe, que su familia no lo sabe, que es algo hermético y que usted, como por ahí dicen, me lo voy a llevar a la tumba, ¿no? Porque mi boca será un secreto completo. Aquellos que solo usted sabe, ni siquiera sus padres o su cónyuge, pero supongamos que dicho registro no solo contiene los pecados externos, sino que también tiene escrito aquellos pecados de la mente, ¿no? Aquellos pecados que usted piensa, aquellas motivaciones pecaminosas que hemos tenido, ¿no? Eso es lo que le motiva. Usted lo piensa, hace un teatro en su mente y sabe que es pecaminoso delante de Dios, pero usted lo hizo, eso también es pecado. Aquellos deseos, aquellos anhelos impuros del corazón también es pecado. Esas codicias, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener ese dinero? Eso es codicia, eso es pecado, lujurias, odios, homicidios mentales. Me gustaría verlo muerto. A ese vecino, a ese amigo, a ese hermano, me gustaría verlo que le pase un carro por encima o que por ahí ya no aparezca y verlo muerto. Esos homicidios son mentales y eso es pecado delante de Dios. Ahora, suponga lo siguiente, que es un libro que tiene su nombre, porque es una suposición, pero debe tener, porque para que Dios sepa cuál es suyo, debe tener un nombre. Entonces en la tapa de ese libro está su nombre. Y que frente a cada pecado está el castigo correspondiente expresado también en palabras, ¿no? Usted hizo tal pecado, usted tiene tal castigo a causa de ese pecado, un castigo por el pecado. ¿Qué nombre le daríamos a este gran tomo donde estén escritos todos nuestros pecados? Pero ahora, supongamos algo más grave, que ese libro lo ha escrito Dios. Dios ha escrito ese libro, que todo lo conoce, que su registro es perfecto, que Dios es un Dios que sus juicios son justos y que todo lo conoce, que su edicto es verdadero. Un libro en el que quedó hasta lo que ya hemos olvidado, porque hay pecados que usted ya ha olvidado, pero sin embargo, si usted no lo ha confesado, Dios sí lo recuerda, ¿sí? Entonces, que si usted lo llegara a contar, usted se sonrojaría. O lo llegara a leer, usted se sonrojaría con el solo hecho de leerlo. ¿Qué pensaríamos si exactamente eso ocurre? No es a eso lo que se refiere como un acta de decretos contraria cuando la palabra de Dios lo dice así en Colosenses. Por supuesto, Dios es justo. Hay un basurero de impiedad en medio de nuestra condición y ese basurero de impiedad se empeora porque pecamos contra el mismo Dios que lleva ese registro. Siempre pecamos, Él lleva un registro. Es evidente el juicio de Dios sobre nosotros cuando en la frase de Colosenses dice el acta de los decretos que había con nosotros que nos era contraria. Esta acta en todos sus puntos es contraria a nosotros. Cada renglón, cada párrafo nos desaprueba. Usted no va a tener alegato, no va a tener abogado delante de Dios cuando sea leída esa acta. No hay forma en que usted pueda justificarse delante de Dios. Podemos pensar en algo más contrario que llevar con uno la maldición de Dios encima, que aquel que comete pecado es reo de muerte. ¿Sí? Pero cuando la palabra de Dios afirma, anulando el acta de los decretos, nos muestra un oasis en medio de tantas malas noticias. El texto es claro en la palabra de Dios en anunciar que esa acta fue anulada para aquellos que creyeron en Cristo como su suficiente Señor y Salvador. Si usted ha creído en Jesús como su Señor y suficiente Salvador y anda en obediencia delante de Él, déjeme decirle que esa acta de decretos que había contra usted y que le era contraria
fue anulada. Fue anulada. Y si ese registro contiene cada una de las razones de la maldición divina, ha sido anulada, ha sido borrada. Esta acta contraria en todos sus puntos queda deshecha, queda inválida. Pero, ¿cómo un Dios justo ha podido anular esa acta que era justa y que estaba contra nosotros? La respuesta es que cobró esa acta, la hizo efectiva cuando Jesucristo fue nuestro sustituto. Y de esa manera la anuló para nosotros. El texto no solo afirma que Dios quitó de en medio esta acta, sino que la clavó en la cruz, una vez y para siempre. Sus pecados, si usted se ha arrepentido de corazón, sus pecados del pasado y del presente y del futuro, esa acta que había contra usted fue clavado, ¿dónde? En la cruz. En otras palabras, quiero decir de que el acta fue clavada allí en esa cruz del Calvario y esa acta fue amarrada al bendito cuerpo de nuestro Señor. Y Él fue ajusticiado por causa de esa acta. Cada punto en que hemos errado, cada asunto que era contrario a nosotros, cada maldición que Dios tenía contra nosotros por causa de la ley, por causa de su palabra, fue amarrada a Cristo y Él recibió lo que el pecador, el hombre que vivía en pecado, debía recibir. Casi que podemos escuchar la sentencia del Padre leyendo el acta al Hijo Santo cuando Él estaba en la cruz. A lo mejor el Padre leía en esa acta punto por punto, suciedad por suciedad, cada cosa le fue atribuida al Señor, porque Él era nuestro sustituto. Todos mis pecados Él los pagó. Todo lo que era contra mí fue contra Él. Él fue hecho maldición, dice la palabra de Dios, para que nosotros, hoy que andamos en nueva vida en Cristo, pudiéramos ser recibidos como hijos. No es por lo que yo haya hecho, no es por mis méritos, es por lo que Él hizo allí en la cruz. La paga por nuestros pecados, dice el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, nuestra deuda es la muerte. Sin embargo, Jesucristo estuvo dispuesto a pagar esa deuda por nosotros, borrando así nuestro historial y perdonando nuestros pecados. Ahora, en Cristo Jesús no hay condenación para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora, si usted peca, abogado tiene para con su Padre, a Jesucristo el justo. Y es interesante notar que así como la pena de muerte que debíamos pagar nuestros pecados fue clavado en la cruz, Pilato clavó una señal en el poste donde Cristo había sido crucificado. Y leemos en Juan capítulo 19, versos del 19 al 22, la palabra de Dios que dice de que Pilato escribió cierta controversia, pero su intención era evidente. Los romanos acostumbraban publicar los cargos de aquellos que eran imputados, eran convictos o reos de muerte en la cruz, y siguiendo esta tradición los cargaba en contra de Cristo, por los que las autoridades judías le imputaron y fueron escritos en una tabla sobre la cabeza del Señor. Pablo utilizó este símbolo para recalcar lo que ya había dicho. Allí en el libro de Colosenses capítulo 1, de verso 21 al 23, el apóstol Pablo utiliza este simbolismo y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿En dónde? En su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, en su carne. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos. A través
de su cuerpo, a través del cuerpo de Cristo, Él, por medio de su muerte, el Señor Jesús nos presenta santos, sin manchas, irreprensibles delante de Él. No hay otra forma. Si en verdad estamos permaneciendo fundados y firmes en la fe y sin movernos en la esperanza del evangelio que habéis oído, dice el apóstol, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, hoy en día ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ya no hay. Pero los que no andan conforme a la carne. Y si usted vive conforme a los frutos de la carne, en usted sí hay condenación. Escúcheme bien. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el andar en el Espíritu trae vida y trae paz. Entonces, aquellos que han venido arrepentidos de sus pecados a Cristo y han creído en su solo justicia, y todo esto porque Él anuló el acta que nos era contraria. Todos nacimos desde el vientre de nuestra madre con una naturaleza carnal que nos lleva a rebelarnos siempre contra Dios. Siempre esa naturaleza, esta carne, nos lleva a rebelarnos contra Dios. Nuestra rebeldía es una afrenta a su naturaleza santa, por lo cual hemos contraído una deuda. Hay una deuda con Él, con el Señor, hasta que se pague esta deuda. Y estamos bajo el juicio, bajo el justo juicio de Dios y separados de Él, conforme lo dice Efesios capítulo 2, versos 1 y 2, estamos separados de Él espiritualmente, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, como dice el apóstol. El problema es que no podemos pagar lo que debemos. No hay forma de pagar. Ninguna cantidad de buenas obras, ningún sacrificio que podamos hacer, ninguna devoción religiosa puede disminuir lo que debemos a Dios por causa de nuestro pecado. Por tanto, Dios, por su gran misericordia, envió a su Hijo para salvarnos. Jesucristo dejó el cielo y toda su gloria para poder venir al mundo, para vivir y morir por nosotros. Aunque el costo para nuestra salvación fue enorme, fue grande, pero no tiene precio. No tiene precio, es gratis. Él voluntariamente pagó el castigo que merecíamos. Tomó sobre sí mismo, dice la palabra de Dios, nuestros pecados. Tomó sobre sí mismo todas nuestras deudas y Él las llevó a la cruz. Canceló nuestras deudas en su totalidad, hermano. En su totalidad. Él las llevó en su totalidad. Ya no hay deuda. Si usted está en Cristo y nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Pero si usted piensa que todavía tiene demonios, porque por ahí a veces, no, pastor, yo un demonio que me atormenta, discúlpeme, usted no ha nacido de nuevo, necesita volver a nacer. O está viviendo según la carne y no según el Espíritu. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Entonces dice el apóstol Pablo, hagamos morir lo viejo, la naturaleza vieja y nosotros, porque como una vez lo expliqué hace mucho tiempo atrás en un domingo, hay en nuestra vida dos naturalezas, la nueva y la vieja. Pero hagamos morir la vieja, dice el apóstol, con sus deseos, con sus pasiones. Hay que hacer morir esa vieja para que la nueva naturaleza pueda vivir en Cristo Jesús. Porque si seguimos alimentando a la vieja naturaleza, esa se va a señorear sobre nosotros y va a parecer que el sacrificio de Cristo fue en vano. La palabra de Dios dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Ya no vivo yo, ya no vive Iván, ya no vive Pablo, ya no vive Cefas, ya no vive usted.
sino que ¿quién vive en usted? Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, esa acta de decreto fue ya puesta, clavada en la cruz, ya no existe. Sin embargo, nuestra batalla está en la mente, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Y la batalla se desarrolla aquí en la mente. Así que usted, mientras viva en esta tierra, mientras tenga este cuerpo de carne, vamos a seguir batallando contra el pecado, contra el mundo y contra el mismo Satanás. Hasta que Cristo venga, hasta que Él venga y cambie este cuerpo de maldición, cambie este cuerpo de muerte, que lo último que va a ser redimido cuando Cristo vuelva por su iglesia va a ser el cuerpo. Va a transformar este cuerpo de muerte en un cuerpo glorificado, en un cuerpo santo, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo similar al cuerpo del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, para terminar, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, su obra expiatoria es acreditada a nuestra cuenta. Usted está en su historial, usted está limpiecito, ¿verdad? El Señor, Satanás va y lo acusa a usted, le dice, pero cosas pasadas, pero tu hijo es un fornicario, un adúltero, un mentiroso. Y el Señor abre el libro o un ángel abre el libro. Está limpio. ¿Dónde está que es adúltero o mentiroso? Está limpio, está santo, lavado en la sangre del Cordero. Nos convertimos en hijos de Dios. Nos convertimos en herederos con Cristo y pasamos de ser deudores a herederos. De esclavos del pecado a ser llamados hijos de la luz. Debemos permitir que el sacrificio que Él hizo en la cruz impregne nuestra mente, nuestras actitudes y nuestras decisiones. Es parte fundamental de nuestra vida en este nuevo año 2023. Tener muy en claro de cómo caminar en la nueva vida en Cristo y de permitir que ese sacrificio que Él hizo en la cruz impregne nuestra mente, impregne nuestras actitudes e impregne nuestras decisiones. Amén. Pueden ponerse en pie, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es eterna. Tu palabra no tiene sombra de variación. Todo se ha de cumplir. Los cielos y la tierra pasarán, tu palabra no pasará. Gracias por tu sacrificio perfecto, amado Jesús, en la cruz. Gracias por darnos vida, porque esa acta de decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria, fue clavado en aquella cruz. Hace más de 2000 años. Allí tú la clavaste para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos una razón nueva por vivir, Señor. Y por eso te agradecemos. Porque hoy somos hijos tuyos. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre que nos amó con tanto amor, que nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Nos dio el derecho de poder ser justificados a través de Jesús, a través de su sangre, a través de su muerte en la cruz. Gracias, mi Padre, por tanto amor.
Gracias por tanta misericordia. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos, aquellos nacidos de nuevo, aquellos lavados en la sangre del Cordero, aquellos padres que han dicho: Señor, hasta hoy yo vivo mi vida conforme a lo que yo anhelo y deseo, pero hoy quiero vivir solo para ti. Quiero hoy solo vivir porque ya no vivo yo conforme dice tu palabra, sino que ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Que este sea el sentir de tus hijos. Que este sea el sentir de tu pueblo. Que este sea el sentir de tus siervos. Que este sea el sentir de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesucristo. Ya no vivir más conforme a la carne. Ya no vivir más conforme a las obras de la carne, sino vivir conforme a las obras del Espíritu. Y si usted en esta tarde aún no conoce a ese Jesús, y si usted lo conoce solo de oídas, pero necesita tener un encuentro personal con Él y decirle: Señor, ya no quiero vivir conforme a mis deseos, ya no quiero vivir conforme a mi carne. Hoy quiero renunciar a todo eso y permitir que tú me laves con tu sangre preciosa. Permitir que tu sangre preciosa pueda hacer una obra perfecta en mi vida, para que tú puedas ser mi Señor, para que tú puedas ser mi Salvador, para que tú puedas ser mi guía en todo lo que haga y emprenda. Porque algún día, dice la palabra de Dios, que nos presentaremos delante de Él y tenemos que rendir cuentas. ¿Qué cuentas le vas a rendir a Él el día que estés delante de su presencia? Si tú no conoces a Jesús, si tú lo necesitas porque lo necesitas en verdad, porque en verdad necesitas dejar la vida que estás llevando, porque sabes que no vas al cielo si sigues en esa vida alejado de Dios, puedes venir a este lugar. Quiero orar por ti, para que tomes una decisión tan importante y tan seria como esa, y pueda hacer Cristo tu Señor y tu Salvador. Si ese es el sentir de tu corazón, ven aquí adelante, por favor. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Si tú no conoces a Jehová Jireh Ministerios presenta los horarios de servicios de la semana. Lunes 7:30 de la noche, servicio para damas, guerreras del Altísimo. Martes 7 de la noche, servicio de oración y clamor. Miércoles 7 de la noche, servicio escudriñando su palabra. Jueves 7:30 de la noche, reunión de caballeros. Viernes 10 de la mañana, ayuno congregacional. 7 de la noche, escuela de capacitación a liderazgo, Bartimeo. Sábado 11 de la mañana, servicio para niños menores de 11 años, valientes del reino. 4 de la tarde, servicio para señoritas hasta los 19 años, Esther. 5:30 de la tarde, servicio juvenil para mayores de 12 años, Generación de Poder. Domingos 10:30 de la mañana, servicio congregacional de alabanza y adoración. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:24 al 25. Te esperamos. Dios te bendiga.